¿Tienes un minuto para descubrir un milagro transformador que revelará el plan divino de Dios? En el tercer año de Joacim, un joven llamado Gedeón se encontraba en medio de un día gris y polvoriento en Ofra, un pueblo de Israel. Las súplicas de su gente resonaban en cada rincón, clamando a Jehová por liberación de la opresión de los madianitas. Sintiéndose insignificante y ahogado por el temor, Gedeón se escondía en un lagar, tratando de moler un poco de trigo a escondidas de los invasores. La tristeza y el desánimo pesaban sobre su corazón, mientras el eco de las súplicas se perdía en el viento, como un lamento constante en tiempos de desolación. Mientras Gedeón trabajaba con un ímpetu que rayaba en la desesperación, algo sobrenatural ocurrió. La luz deslumbrante de un ángel del Señor iluminó el oscuro lugar donde él se encontraba. Se sintió abrumado, pero en lugar de sentirse atemorizado, el mensaje que recibió fue vibrante y lleno de esperanza. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas palabras resonaron en su interior como el más poderoso de los decretos, comenzando un proceso de transformación que lo llevaría a un destino glorioso. Sin embargo, la duda era un constante enemigo en su corazón, y se vio atrapado entre su humanidad y el desafío divino que Dios le presentaba. Dudando de su propia valía, Gedeón le pidió a Dios una señal, un entendimiento que calmara sus temores. Señor, si realmente estás conmigo, dame una prueba. Que el vellón de lana esté mojado, y la tierra esté seca. Al día siguiente, cuando se despertó, encontró la prueba que había solicitado. El vellón de lana empapado, mientras el suelo permanecía seco. No obstante, su corazón seguía inquieto y temeroso. El camino que Dios tenía reservado no sería fácil. Con el apoyo del pueblo, Gedeón comenzó a reunir valientes, pero la estrategia divina lo llevó a una decisión inesperada. Su ejército, que inicialmente contaba con 32.000 hombres, debía ser reducido a solo 300. La lógica humana se desvaneció ante la claridad del plan divino, y el miedo lo envolvió una vez más. ¿Cómo podría un tan pequeño grupo triunfar ante una multitud tan numerosa? En la noche decisiva, el campamento madianita estaba sumido en la oscuridad. Gedeón, junto a sus 300 hombres, escuchó el susurro de Dios, y armados no con espadas, sino con trompetas y antorchas, se acercaron sigilosamente a sus enemigos. La atmósfera era tensa, cada latido de su corazón resonaba, marcando el tempo de la obediencia. En un instante de pura obediencia, Gedeón dio la señal, desatando una estrategia divina que provocó el caos entre los madianitas. La batalla no fue una lucha física, sino una manifestación del poder de Dios sobre la lógica humana. Mientras el primer rayo de sol comenzaba a iluminar el horizonte, Gedeón entendió que su insignificancia no le restaba valor ante los ojos de Dios. En su vida y en la de su pueblo, se hacía palpable la esperanza resurgente de una liberación. Se había enfrentado no solo a los madianitas, sino a sus propias dudas, y Dios había revelado un propósito más grande de lo que jamás había imaginado. Con un corazón renovado por la fe, Gedeón sabía que su vida había sido transformada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En ese instante, con el estruendo de las trompetas resonando en el aire y el brillo de las antorchas deslumbrando a sus enemigos, Gedeón estaba en la cúspide de un milagro que cambiaría la historia de su pueblo para siempre. Pero, tras alcanzar la victoria, ¿cómo aplicaría las lecciones de fe y valentía que había aprendido en esta jornada? La pregunta quedó en el aire, esperando la revelación divina que seguiría. El silencio que siguió a la victoria fue intenso, como el alto murmullo de un mar en calma tras la tempestad. Gedeón y sus 300 hombres se miraban entre sí, asombrados, todavía envueltos en la luz del milagro divino que habían presenciado. Las colinas de Gilboa resonaban con los ecos de la confusión madianita,
y de su boca brotaron gritos de alabanza a Jehová. Sin embargo, en el corazón de Gedeón, un nuevo desafío comenzó a gestarse. ¿Qué debía hacer ahora, después de que Dios había obrado tan poderosamente a su favor? Mientras la realización de su heroica hazaña se asentaba en su conciencia, el temor a lo desconocido se volvía a insinuar. ¿Seré capaz de liderar a este pueblo hacia la paz?, se preguntó. Ante las fuerzas externas que habían atormentado a Israel, nuevas preocupaciones surgían internamente. Algunos de sus hombres comenzaban a murmurar, dudando de la continuidad de su liderazgo. Gedeón sintió la necesidad de apelar a lo más profundo de las promesas de Dios. En aquel momento crucial, el Señor le habló de nuevo. Levanta un altar en este lugar, y ofrece sacrificio a mí. Recuerda que yo soy Jehová, el Dios que te ha llamado por tu nombre. Luego, en medio del crepúsculo que abrazaba la tierra, Gedeón obedeció. Tomó un becerro de 7 años, y lo ofreció como holocausto, utilizando la madera del altar que había sido dedicado a Baal, el dios que había conducido al pueblo a la perdición. Este es un acto de dedicación, declaró. Es un nuevo comienzo. La llamativa fragancia del sacrificio ascendió hacia el cielo. Y conforme lo hacía, un profundo sentido de renovación comenzó a cubrir a Gedeón y a su ejército. La luz del alba no solo iluminaba los campos, sino también sus corazones, llenándolos de valor y unidad. Sin embargo, no todo estaba tranquilo. Gedeón sabía que la obediencia traería consigo la ira de aquellos que veneraban a Baal. Justo al amanecer, las voces de los israelitas se elevaron en angustia cuando vieron lo que había ocurrido. ¿Quién ha destruido nuestro altar?, clamaban, al tiempo que buscaban la respuesta que arrastraría la ira sobre sus propios hogares. Pero en lugar de desánimo, Gedeón pudo reconocer cómo Dios estaba obrando en medio del conflicto. La revelación de la valentía podría haber nacido en aquel altar, pero sería el testimonio de la verdad lo que cimentaría el futuro de su pueblo. Con un corazón lleno de fervor, Gedeón hizo un llamado entre su gente, recordándoles las promesas de Jehová que les habían sido reveladas a lo largo de su historia. No temáis, porque el Señor ha prometido ser nuestro refugio. Él ya ha traído la salvación en medio de esta adversidad. Las palabras del joven líder resonaron en ellos como un eco de la memoria de sus antepasados. Mientras la tensión aumentaba, y se escuchaban rumores de una confrontación inminente con los madianitas que todavía albergaban rencores, el corazón de Gedeón se encontró en una encrucijada. ¿Cómo podría el pueblo levantarse una vez más y permanecer firme en la verdad ante la oposición? La fe que había despertado en la noche aterradora de la batalla inicial, ahora se debatía entre el miedo y la esperanza. En su angustia, Gedeón buscó nuevamente a Dios en oración. Señor, ¿cómo asegurarás la victoria y la paz entre quienes nos rodean? ¿Acaso el sacrificio que he ofrecido no es suficiente? Y así, Dios habló nuevamente. No temas, porque lo que tú no ves y no entiendes es parte de un plan soberano que está por revelarse. De repente, un viento fresco pasó entre ellos, y Gedeón comprendió que el siguiente movimiento estaba más allá de su entendimiento. Sabía que debía preparar a su pueblo no solo para la batalla física, sino para la lucha espiritual que se avecinaba. La victoria no se trata solo de derrotar enemigos, sino de transformar corazones a través de la fe. Las palabras de Dios penetraron su ser, dejando claro que la historia de Israel aún no había terminado, y que cada paso a seguir estaba orquestado por la divina providencia. Con este nuevo entendimiento, Gedeón se levantó con renovado propósito, listo para enfrentar lo que estaba por venir. Y así, en la incertidumbre, un nuevo misterio comenzaba a desplegarse en el horizonte. ¿Estás preparado para el siguiente paso en el plan de Dios? La luz del nuevo día iluminaba los rostros de los hombres de Gedeón, y en el aire flotaba una mezcla de expectación y ansiedad. Cada uno de ellos había sentido el toque de lo divino en su valentía, pero Gedeón sabía que la victoria sobre los madianitas no era el final de su travesía, sino el inicio de un nuevo capítulo de redención. Con un espíritu renovado, Gedeón convocó a su ejército, que aún contaba con la misma cantidad de hombres que cuando partieron a la guerra. Hermanos, comenzó con voz firme. El Señor nos ha dado la victoria, pero eso no significa que el camino esté despejado. Hay enemigos que aún se levantan contra nosotros,
y es nuestra fe la que nos mantendrá firmes. El horizonte empezaba a oscurecer, y un presentimiento de guerra comenzaba a cubrir el ambiente como una niebla siniestra. No obstante, Gedeón sostuvo su propia fe delicadamente, confiando en que el Dios que había peleado por él en la noche de la confusión madianita continuaría guiándolos a través de la tempestad. Escuché una voz que me susurró en la oscuridad. Continuó, una chispa de fervor en sus ojos. Y esa voz nos implora que no solo llevemos la batalla a los madianitas, sino que también retornen nuestros corazones a Jehová. Debemos santificarnos, pues lo que vendrá requiere un pueblo entero consagrado al servicio de su Dios. Los hombres miraron a su alrededor, intercambiando miradas de comprensión. Algunos sintieron el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, mientras otros se llenaron de valor a la luz de las palabras de su líder. Era otra batalla, una más significativa, que clamaba por un compromiso genuino. Pero a medida que se preparaban, una oleada de murmullos llenó el campamento. Algunos de los soldados comenzaron a cuestionar a Gedeón. ¿Por qué necesitamos cambiar? La victoria ya ha sido nuestra. ¿No es suficiente? Sus dudas comenzaban a debilitar el frágil tejido de unión. Sin embargo, Gedeón, recordando la exhortación que había recibido del Señor, se mantuvo firme. El camino del verdadero triunfo se encuentra en la obediencia. Debemos entregarnos por completo, o no veremos lo que Dios ha prometido. En ese instante, serían interrumpidos por el eco de un trompeta, resonando en las colinas cercanas. Era un heraldado llamado a la guerra, pero no provenía de sus tropas. Era el sonido de los madianitas, que se habían reagrupado, trayendo consigo sus montoneras de carrozas, como un río desbordado. Gedeón sintió que el aire se espesaría, y su corazón latía con fuerza. Pero entre los ruidos del enemigo, recordó la palabra del Señor. No temas, porque lo que tú ni siquiera comprendes sigue en el marco de mi propósito. Sus ojos se levantaron al cielo, orando por un milagro que pudiera cambiar el curso de la batalla. Entonces, un brillo celestial pareció descansar sobre él, y una voz resonó en lo profundo de su ser. Reúne a tu gente, y mientras esperas, sé un testigo de lo que haré. Gedeón volvió a mirar a sus hombres, ciertos de que habían llegado al típico cruce de caminos. ¿Estáis listos para ver la obra maravillosa de Jehová?, les preguntó. Sus corazones comenzaron a palpitar de nuevo con fervor. Gedeón, sin esperar respuesta, corrió hacia el lugar donde parecía haberse reunido la estrategia del enemigo. Mientras tanto, el sonido de oración y clamor ascendía entre su gente, preparándose para el desafío que se avecinaba. Mientras las espadas brillaban en la distancia y el aire acentuaba la intensidad del momento, una verdad se hizo evidente. Había más que simples combates físicos, ya que el verdadero desafío se centraba en el corazón de cada israelita. El anhelo de justicia, de coherencia con su Dios y la victoria en el espíritu, eran las claves que podrían abrir la puerta a un nuevo amanecer. Esta no es simplemente una batalla contra la carne y la sangre, proclamó Gedeón. Dios quiere algo más de nosotros, su plan es mayor, y su propósito involucra mucho más que lo que podemos ver. Debemos estar listos para entregarle nuestra vida, y Él, en su fidelidad, nos llevará a la victoria. Así, mientras los gritos de guerra resonaban más cerca, una sensación palpable de anticipación envolvió a Gedeón y su ejército. Cada uno entendió que lo que sucedería en los próximos momentos era la respuesta suprema al clamor de su corazón y al llamado de Dios. ¿Estamos listos para el siguiente paso que Dios ha reservado para nosotros?, resonó la pregunta en el aire mientras, con esperanza renovada, se preparaban para enfrentarse a su destino, ignorando la magnitud del plan divino que aún estaba por revelarse. Gedeón avanzó hacia el borde del campamento enemigo, sus pasos resonando como un eco de determinación en su corazón. La brisa del atardecer traía consigo murmullos de angustia y ansiedad. No solo de su ejército, sino también de los madianitas que, en su avaricia, habían reunido fuerzas contra el pueblo de Dios. En lo profundo de su ser, Gedeón sabía que aquel no sería un combate ordinario. Era un enfrentamiento que resonaría a través de generaciones. El clamor de los madianitas se convirtió en un rugido aterrador, y el cielo parecía llorar en anticipación a la batalla. Gedeón se dio la vuelta en un giro solemne, mirando a aquellos hombres que una vez habían sido temerosos y débiles. Y, ahora,
con fe renovada, irradiaban valor. Hermanos, dijo con fervor, no es solo nuestra sangre la que está en juego, es la gloria de nuestro Dios. Como está escrito, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Las palabras vibraron en el aire, pero las dudas aún acechaban entre algunos de los soldados. ¿Acaso podríamos vencer a un enemigo que nos supera en número y en armamento? Se preguntaban en voz baja. Justo entonces, un relámpago rasgó el cielo, y la tierra vibró bajo sus pies. Era como si el mismo Dios respondiera al clamor de su pueblo. Escuchen, continuó Gedeón. El camino de la victoria no se basa en nuestras armas, sino en nuestra fidelidad a Jehová. Recordemos lo que dijo el Señor a Moisés. Pelearéis, pero la batalla es mía. Éxodo 14:14. Hoy, lo que nos espera es el cumplimiento de su promesa. Con un gesto desafiante, Gedeón hizo que su ejército se alineara. Retrocediendo hacia la línea de combate, llevó consigo una antorcha, un cántaro vacío y una trompeta. Herramientas que parecían débiles ante la fuerza de los madianitas. En el nombre del Señor de los ejércitos, haremos sonar esta trompeta, romperemos estos cántaros y dejaremos brillar nuestras antorchas. El miedo del enemigo se desvanecerá en la luz de nuestra obediencia a Dios. Al sonar la trompeta, el sonido resonó como un poderoso llamado del cielo. Los hombres de Gedeón, inspirados por el Espíritu del Altísimo, rompieron los cántaros, dejando que la luz resplandeciera para desatar un caos en el campamento madianita. El enemigo, despistado por el coro de trompetas y luces centelleantes, comenzó a confundirse entre sí. Ellos, despojados de confianza, se desorientaron en la oscuridad de su propia desesperación. «¡La espada de Jehová y de Gedeón!», gritó uno de los hombres, y un clamor de guerra se alzó como un torrente de alabanza. La batalla no era meramente física, era un acto de adoración. Mientras ambas fuerzas chocaban, la presencia de Dios se hizo tangible, como un manto protector sobre los israelitas. El suelo temblaba bajo el choque de los guerreros y el enemigo, aterrorizado por el estruendo divino, comenzó a darse la vuelta contra sí mismo. Gedeón vio que Dios actuaba como él había prometido, y su corazón se llenó de alabanza, ya que no solo estaban luchando por su libertad, sino por la gloria de su nombre. Sin embargo, en medio de la batalla, Gedeón sintió una inquietud en su espíritu. Aquello era solo una parte de un plan más grande que aún no podía entender. Dios, en su sabiduría infinita, había destinado a este pueblo a ser luz entre las naciones. Al concluir la batalla, con enemigos derrotados y hombres de fe levantados, se dieron cuenta de que esta victoria era solo el eco de una promesa más grande. No es solo este día el que ha cambiado, sino que nuestros corazones se han vuelto al Señor. ¿Qué más habrá en su plan, que aún no hemos visto?, se preguntó Gedeón en su interior. La respuesta a su anhelo permanecería suspendida en el aire como un misterio sin resolver, abriendo la puerta a un futuro lleno de posibilidades divinas, mientras el pueblo se preparaba para seguir lo que Dios había prometido. Pronto conoceremos el propósito supremo de su plan, pues lo que vendrá conectará cada hilo de nuestra historia con su redención. Mientras la luz del amanecer se filtraba a través de las montañas, llenando el aire con una claridad radical, Gedeón se encontró rodeado por su ejército. Hombres que, aunque habían sido forjados en la batalla, todavía cargaban la incertidumbre de qué vendría a continuación. Entre los ecos de las alabanzas al Señor, una inquietud persistía en su corazón. La victoria sobre los madianitas había sido extraordinaria, pero las palabras del Altísimo, resonando en su mente, lo llevaban a cuestionarse. ¿Para qué nos ha llamado Dios a ser sus guerreros en este tiempo? Hoy, no solo celebramos una victoria, dijo Gedeón, alzando su voz para que cada hombre prestara atención. Es un nuevo comienzo. El Señor ha hecho cosas grandes entre nosotros, y esta gloria no es solo nuestra. Es un testimonio de su fidelidad. Un murmullo de asentimiento recorrió a los presentes, mientras Gedeón compartía su visión. Dios nos ha mostrado su poder, y no terminaremos aquí, pues Él tiene un propósito más grande, y nosotros, sus instrumentos, debemos buscar su dirección. Al tomar un momento para orar, Gedeón cerró los ojos y buscó la presencia del Señor. Oh Dios, el Creador de todo, ¿cómo es que has escogido a este pueblo débil para usarlo en el cumplimiento de tus promesas? Muéstranos tu voluntad, guíanos en este camino.
Mientras el pueblo permanecía en silencio, una nube oscura sobrevoló el campamento, y el viento comenzó a susurrar entre las hojas. De repente, el rostro de Gedeón se transformó, como si una revelación divina se manifestara ante él. «Escucha bien, pueblo de Israel», proclamó, con una voz que resonaba con autoridad. «El Señor dice, he aquí, yo sueño un sueño que se cumplirá entre ustedes». Génesis 37:6. Se acerca una nueva era, un tiempo de verdadera liberación y restauración. Pero su declaración fue interrumpida por un grito angustioso que provenía de un lado del campamento. Un mensajero de su pueblo, casi sin aliento, se acercó y exclamó: «Hombres de Israel, ¿han visto lo que ha acontecido? Los madianitas están huyendo y enfrentando al pueblo vecino. Están desatando una guerra entre las naciones al verse confundidos por su derrota aquí». El corazón de Gedeón se aceleró. La promesa de Dios se estaba cumpliendo. No solo habían caído los madianitas, sino que su derrota había sembrado una discordia mayor. «Debemos seguir adelante y unirnos a esta causa», dijo Gedeón, su voz llena de pasión. «Si el Señor ha facilitado el camino, no permitiremos que se detenga aquí. Vayamos y tomemos posesión de la tierra prometida». Tan pronto como las palabras salieron de su boca, un silencio reverente se apoderó del grupo. Era un momento de conexión entre el cielo y la tierra, donde el destino de Israel estaba a punto de entrelazarse con el plan divino, en forma asombrosa. «Ese no es el final de su obra», continuó Gedeón, mirando hacia el horizonte donde el cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo. «Debemos permanecer juntos en este llamado, pues el Señor nos ha llamado a ser luz para las naciones. La gran promesa de su redención está en marcha, y nosotros seremos los portadores de su gloria». Mientras se preparaban para partir, Gedeón sintió un murmullo en su espíritu, una indicación de que las palabras del Señor estaban a punto de revelarse en formas aún más grandiosas. «Recen y busquen sus caminos, porque el propósito que viene es de gran magnitud». Un nuevo capítulo se abrirá en la historia de nuestra nación. El eco de su llamado resonó fuerte y claro. El pueblo sabía que su viaje apenas comenzaba. Gedeón miró al cielo, donde una estrella resplandecía intensamente en el firmamento. ¿Quiénes somos nosotros para detenernos ante lo que Dios ha comenzado? La historia de nuestra liberación acaba de escribirse, pero capítulos aún más gloriosos nos esperan. Con una tarea que cumplir y corazones ardientes, el pueblo se encaminó, esperando el cumplimiento de la revelación. Pronto verán el horizonte de su propósito, pues lo que vendrá transformará no solo sus vidas, sino el destino de todas las naciones, a través de nuestra fidelidad. El sol se elevó en el firmamento, bañando el paisaje con su luz dorada, mientras Gedeón lideraba a su pueblo por el sendero de la victoria. Cada paso que daban resonaba con un eco de esperanza colectiva, pero las palabras del Altísimo aún ardían en su corazón. ¿Qué más les deparaba el Señor? La batalla contra los madianitas había sido solo el principio de una obra mucho más profunda. Los hombres se movían con una mezcla de valentía y temor. Al llegar a un pequeño alto, Gedeón alzó su voz una vez más. «Escuchen, oh valientes. A nuestro alrededor, el mundo está al borde de un cambio. Las naciones vecinas temen lo que Dios ha hecho aquí. Nuestros enemigos se están volviendo unos contra otros. Pero debemos tener cuidado, pues el enemigo no se rinde fácilmente». En ese momento, una sombra pasó por el rostro de Gedeón. El viento nuevamente comenzó a soplar, trayendo consigo un mensaje del cielo. «Dios nos ha concedido una victoria, pero la guerra espiritual continúa. La tierra que hemos de conquistar está llena de ídolos y de adicción a la violencia. No solo lucharemos con espadas, sino también con oración y santidad». Los hombres lo miraban fijamente, entendiendo que su líder estaba hablando del verdadero alcance de su misión. Gedeón continuó: «Ahora es el tiempo de buscar su rostro, porque la victoria es un regalo, pero mantenerla es nuestra responsabilidad». Se arrodillaron, y Gedeón lideró una oración ferviente. «Señor soberano, te pedimos claridad y dirección. Haz de nosotros instrumentos de paz en medio de esta contienda. Que nuestra fe no flaquee, y que tus propósitos se manifiesten a través de nosotros». El cielo se oscureció momentáneamente, como si las nubes respondieran a esa súplica sincera. Un murmullo profundo recorrió el aire, y de repente, una voz se escuchó, como si los ecos angélicos descendieran sobre ellos.
Levantaos, pueblo mío. La tierra prometida no solo se apoderará de las tierras de los enemigos, sino que será un faro de luz hacia todas las naciones. Seréis el testimonio de mi gloria. Gedeón sintió un estremecimiento en su ser. Nunca había escuchado algo tan poderoso, y en su espíritu, supo que el plan del Señor era más vasto de lo que había imaginado. El pueblo, conmovido, se levantó lentamente. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia, se transformaba en una misión de redención. ¿Cómo podemos ser faros en medio de la oscuridad?, preguntó uno de los hombres, con la mirada encendida de curiosidad. En todo lo que hacemos, respondió Gedeón. En cada acción, en cada decisión, dejemos que la luz de Dios brille. Guardemos esos corazones en pureza y obediencia, pues nuestra integridad será la plataforma sobre la que se edifique su reino. El tiempo avanzaba, y el pueblo comenzó a marchar nuevamente, aún marcados por las palabras de Gedeón, sintiendo la urgencia de su llamado. Sin embargo, Gedeón aún sentía en su interior un susurro, un misterio del que Dios le hablaría. Esa noche, mientras acampaban, Gedeón se retiró solo. La luna brillaba intensamente, y las estrellas parecían bailar a su alrededor. Señor, clamó, revela lo que me has dicho. Estoy listo para lo que sea. ¿Qué esperar de nosotros en este viaje? ¿Cuál es el próximo paso en tu soberano plan? Una voz suave, como un roce de brisa, susurró al corazón de Gedeón. Pronto conocerás la respuesta, hijo mío. La verdadera prueba de tu liderazgo y el destino de mi pueblo se revelarán en la adversidad. Prepara tu corazón, porque lo que está por venir cambiará todo. Con una mezcla de temor y expectativa, Gedeón se levantó, decidido a seguir el llamado divino. Las estrellas titilaban con fuerza al igual que su fe. La historia de Israel aún estaba por escribirse, y en su esencia, los secretos del cielo estaban a punto de desvelarse, llevándolos hacia un futuro lleno de milagros y transformaciones. El día comenzó con un silencio tenso que envolvía el campamento de Gedeón. A medida que el sol asomaba su rostro, una atmósfera de expectativa y reverencia se respiraba entre el pueblo. Gedeón, inquieto en su corazón, sabía que algo trascendental estaba por ocurrir. Ante la creciente tensión, reunió a los líderes de las tribus para una reunión urgente. «Escuchadme, hombres de Israel», comenzó Gedeón, su voz resonando con firmeza. «Hoy, el Señor nos llamará a un propósito más grande. No solo hemos sido liberados de la opresión de los madianitas, sino que ahora enfrentarán un desafío que cambiará el rumbo de nuestra historia». Los murmullos de inquietud se apoderaron del grupo. «¿De qué estás hablando?», preguntó uno de los ancianos, su rostro reflejando preocupación. «Hemos luchado a duras penas para liberar nuestras tierras. ¿No deberíamos descansar y disfrutar de nuestra victoria?». Gedeón levantó la mano en señal de silencio. «Sí, hemos ganado una batalla. Pero la guerra por el alma de nuestra nación apenas comienza. Las naciones a nuestro alrededor no descansarán, y los ídolos que han impregnado nuestras tierras aún claman por devoción. Debemos ir más allá de la lucha física. Al pronunciar estas palabras, un fuerte viento sopló, llevando consigo el sonido de las hojas susurrantes. En ese momento, un joven se acercó, su rostro iluminado por una revelación divina. «He tenido un sueño, Gedeón», dijo con voz entrecortada. «Vi que un pan de cebada rodaba hacia el campamento de los madianitas, y al tocar su tienda, ésta cayó. El Señor les ha entregado en nuestras manos». Gedeón sintió que su corazón se aceleraba. Este sueño es una confirmación. El Señor ha dispuesto a los enemigos en nuestra contra, y aunque han sido muchos, Él ha prometido la victoria. Un murmuro de aliento recorrió el círculo, pero Gedeón sabía que el verdadero desafío estaba en mantener un corazón fiel y atento a su voz. «Debemos dividirnos», continuó. «Cada tribu tomará su posición en las montañas que rodean el valle. No libramos esta batalla con armas ordinarias, sino con la luz de su gloria. En lugar de espadas, llevaremos trompetas y antorchas maquilladas en vasijas. Que nuestros gritos resuenen como un eco en la noche, declarando que el Señor es Dios, y que solo en Él hallaremos nuestra victoria». El pueblo asintió, algunos con asombro y otros con temor. Pero todos compartían el mismo ardor en el corazón. Las palabras de Gedeón habían despertado una fe nueva,
un deseo divino de ser parte de la historia del pueblo que sería faro de luz. Esa noche, mientras las vasijas eran preparadas y las antorchas encendidas, Gedeón miró al cielo estrellado. Las estrellas brillaban con la promesa de lo que estaba por venir. Señor, guíanos, oró en su intimidad. Te entregamos nuestra flaqueza, y en ti confiamos, solo tú sabes el desenlace que buscas para nosotros. A la madrugada, se posicionaron en la ladera de las montañas. El silencio era profundo, solo interrumpido por susurros de oración. Gedeón esperaba escuchar la voz del Señor, pero en su lugar, oyó un eco lejano. Era el sonido de la batalla entre los madianitas, confundiéndose y desbordándose. Ahora, iluminen la noche, ordenó Gedeón, y en un instante, las antorchas se levantaron y los gritos resonaron con una gran fuerza. El espada del Señor y de Gedeón. Los enemigos, aterrorizados, comenzaron a atacar entre ellos. El caos se desató mientras vieron cómo se caían sus tiendas. Gedeón comprendió que la batalla no se ganaba solo con estrategia, sino a través de la obediencia al mandato divino. Mientras el pueblo miraba con asombro, una revelación se apoderó de Gedeón. Esta no es solo una victoria física, pensó mientras el pánico se desataba entre los madianitas. Es un llamado a la redención de nuestras vidas. Dios nos usa como su instrumento para unir a su pueblo. Y así, mientras una nueva esperanza brotaba en el corazón de Israel, Gedeón se dio cuenta de que el plan soberano de Dios iba más allá de la batalla que estaban ganando. En su esencia, era un movimiento de transformación que desataría un poderoso despertar espiritual, preparándolos para un futuro que aún no podían imaginar. Prepárense, pueblo mío, susurró Gedeón. Lo mejor aún está por venir, y el propósito de nuestro Dios siempre se cumple. Y sucedió que, en medio del caos, cuando el pánico envolvía al ejército madianita, Gedeón sintió que la mano del Señor lo guiaba con una certeza renovada. Los gritos de terror eran un eco del temor que se había apoderado de los enemigos, mientras sus propias tropas danzaban en la luz del alba, iluminadas por la gloria de Dios. «Ve y persigue a los madianitas», exclamó Gedeón, su voz alzándose sobre el clamor confuso. «El Señor ha entregado a nuestros opresores en nuestras manos. Este día es una señal de su poder y de su firme promesa». Con coraje renovado, los hombres de Israel se lanzaron tras el enemigo. Gedeón, como su líder, experimentaba una mezcla de confianza y reverencia, sabiendo que la victoria que estaban cosechando era fruto de la intervención divina. Era, en esencia, un milagro transformador, del cual el mundo no podría dudar al ver la gloria de Dios. En la persecución, algunos de los hombres de Israel se detuvieron y comenzaron a moverse con asombro, pues vieron que los madianitas se dispersaban, aterrorizados, entre el desierto. Luchando contra la confusión, Gedeón recordó las palabras del ángel del Señor, cuando lo llamó desde el abismo de su duda. «La victoria no es por la fuerza, sino por el poder de mi espíritu», resonaban en su mente. Los madianitas daban la impresión de que estaban huyendo no solo de un ejército, sino del mismo Dios que luchaba por Israel. «La batalla no es nuestra», murmuró Gedeón, mientras avanzaba cautelosamente, «sino del Señor de los ejércitos». Mientras perseguían a los madianitas, cada soldado de Israel comenzó a recordar las historias de antiguas victorias, las batallas en las que Dios había guiado a sus antepasados, desde la partida de Egipto hasta la conquista de la tierra prometida. «El alto cielo es testigo de nuestra fe», pensaron. En medio de esta subyugante escena, Gedeón vio, en su mente, cómo los ojos de cada judío volvían a encenderse con la luz de la esperanza. Tal vez, se preguntó, estamos en el umbral de un despertar espiritual, y esta batalla será no solo un testimonio de fuerza, sino de redención. Y al percibir un giro en la atmósfera, Gedeón sintió que la voz del Señor hablaba a su corazón. «¿No ves, amado mío, que cada paso que das hacia los enemigos es un paso hacia el encuentro con mi propósito? La liberación no termina aquí. Aún queda más que hacer». Con el corazón palpitante, Gedeón se detuvo momentáneamente en la cima de una elevada colina que dominaba el campo de batalla. Observó cómo, con el sol naciente detrás de él, la escena cobraba vida. El caos había dado paso a una divinidad mayor que estaba en movimiento. Desde ese lugar elevado, Gedeón alzó sus manos hacia lo alto y clamó: «Señor, muéstranos qué más quieres de nosotros.
no solo deseamos conquistar a nuestros enemigos, sino volver a ti como pueblo, y corregir nuestras sendas. En ese instante, algo sobrenatural parecía envolver el campamento de los madianitas. Gedeón no solo observó una derrota visible, sino el inicio de una transformación interior en su propio corazón. Había en su espíritu un reconocimiento del pacto de misericordia que Dios había hecho con Israel. ¿Acaso esto era parte del plan redentor de Dios? ¿No serán aquellos que caen a nuestros pies también parte del propósito divino? Reflexionó Gedeón, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Mientras el ruido de la batalla resonaba, una verdad se afianzaba en su corazón. Dios tiene control sobre todo, y lo que parece una desgracia, se convertirá en una oportunidad para la glorificación de su nombre. Así, mientras los hombres de Israel continuaban la caza de los madianitas, Gedeón se dio cuenta de que, a medida que la victoria se acercaba, el verdadero desafío apenas comenzaba, pues las semillas de la renovación estaban siendo cultivadas en su propio pueblo. La salvación del Señor no solo es de nuestras manos, sino de nuestra alma. Y así, el Señor, en su soberanía, comenzaba a revelar un nuevo capítulo de su historia. Un tiempo en el cual el pueblo de Israel no solo sería liberado de sus opresores, sino también restaurado en su relación con Dios. Prepárense. El tiempo de la venganza divina ha llegado, pero un network de esperanza está siendo tejido en el corazón de nuestro pueblo, pensó Gedeón, ante el inminente giro de la historia. La próxima oración en su corazón ardía con un propósito. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer a través de esta victoria? Lo que aún no hemos visto es el milagro que desatará un nuevo pacto de redención. Y mientras los hombres de Israel proseguían su caza con furia renovada, la sombra de la victoria comenzaba a cubrir su corazón. Pero Gedeón sabía que aún había un paso crucial que debían dar. Aquel clamor del pueblo resonaba en el aire, mezclado con el eco de los gritos de los madianitas que se desvanecían en la distancia. No solo se trata de vencer en esta batalla, pensaba, sino de volver a la verdadera adoración y entrega al Señor. Gedeón reunió a su ejército, y con una voz firme que mostraba tanto determinación como humildad, les dijo: Hermanos míos, no debemos perder de vista el propósito por el cual luchamos. Esta victoria no es solo para restaurar nuestra libertad, sino para restablecer nuestra relación con el Altísimo. Es tiempo de que nuestra adoración regrese a Él. Los hombres, aún emocionados por el combate, comenzaron a asentir. El fuego de la esperanza iluminaba sus rostros endurecidos por la lucha. Al caer la tarde, Gedeón se detuvo en un claro, sintiendo la frescura del viento que soplaba en la cara, y acariciaba su piel como una promesa. La voz del Señor le llegó en el susurro del viento. ¿No veis, Gedeón? ¿No ves la grandeza de lo que estoy haciendo? Esta victoria será un testimonio, no solo de poder militar, sino de mi gracia y misericordia. En ese momento, Gedeón entendió que la batalla era parte de un plan más grande. Se volvió hacia su gente. Mirad, este día, Dios nos ha dado una señal. Los madianitas caerán, pero no solo se trata de esta victoria. Lo que ocurre ahora es el inicio del regreso a la tierra prometida y la restauración de toda Israel. Un profundo silencio se apoderó del grupo mientras su líder hablaba. Gedeón, sintiendo la fuerza del propósito, continuó. No solo tenemos que perseguir a nuestros enemigos, también debemos prepararnos para lo que vendrá. La tierra está desgastada y ha estado alejada de Dios. Es tiempo de reparar el altar del Señor y traer de vuelta los sacrificios de adoración. Animados por su líder, los hombres comenzaron a alzar voces de alabanza. Era un sonido que resonaba con la firmeza de la promesa, un clamor de reconciliación y redención. En medio de ellos, Gedeón levantó un altar donde un día se ofrecieron sacrificios a los ídolos de los madianitas. Aquí, edificaremos un altar al Señor, declaró con fervor, y proclamaremos su nombre. Cuando llegó la noche, los hombres instalaron guardias mientras el impío ejército se alejaba, y Gedeón se retiró a la quietud del campo para buscar al Señor en oración. La conexión entre la humanidad y Dios nunca fue tan evidente, y en su corazón brotaron las palabras de un antiguo poema que se había transmitido por generaciones, un himno de confianza y esperanza. Oh Señor, escucha mi clamor y restablece a tu pueblo. Queremos ser conocidos no solo por nuestras victorias, sino por ser el pueblo que te busca y adora. Con cada palabra, la atmósfera parecía temblar.
como si el mismo cielo respondiera. Y de repente, una luz brillante iluminó el cielo estrellado, un recordatorio de que Dios nunca estaba lejos. La revelación fue clara. Su victoria no podía ser la última etapa, sino una introducción al cumplimiento de las promesas que se habían hecho a través de sus antepasados. Los madianitas, aunque derrotados, no eran simplemente enemigos caídos, sino también actores en el escenario del plan divino. ¿Qué más está por venir, Señor? Gedeón susurró, sintiendo que su espíritu se unía a la historia antigua de redención. Así, la noche fue testigo de un cambio en el aire. No solo se libraba una batalla, sino que se gestaba una transformación histórica. Y mientras su corazón ardía con expectativa por lo que el futuro podría deparar, una pregunta resonaba en su alma. ¿Qué nueva obra divina se está preparando incluso en medio de esta victoria? La voz del Señor, firme y clara, le llegó al corazón. Ha llegado el tiempo de la restauración, y lo que estás a punto de ver trascenderá esta victoria. Mi plan es más profundo de lo que imaginas. Pronto conocerás el significado de mi pacto renovado con Israel y el mundo. Y así, con el amanecer que se acercaba, Gedeón no solo presenció una guerra ganada, sino los pasos iniciales de una obra divina más grandiosa que transformaría para siempre la historia de su pueblo. Mientras el sol se elevaba por encima de las colinas, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, Gedeón se sintió inmerso en un profundo sentido de anticipación. El campamento de su ejército, aún vibrante por la batalla reciente, se movía con un fervor renovado, mientras se preparaban para lo que estaba por venir. La victoria sobre los madianitas había dejado una estela de confianza en el corazón del pueblo, pero el eco de la inquietud seguía resonando en el corazón de su líder. ¿Qué significará todo esto? ¿Qué obra mayor está Dios realizando en medio de nosotros?, se cuestionó. Consciente de que la guerra no era solamente física, Gedeón sabía que el tiempo había llegado para enfocar su atención en las almas de su pueblo. La verdadera lucha apenas comienza, pensó mientras se dirigía hacia el centro del campamento, donde se había levantado un altar modesto, pero lleno de esperanza. Un altar donde Dios había respondido sus oraciones, donde los corazones del pueblo podían volver a alzarse en adoración. Compañeros, hoy no solo celebramos una victoria, comenzamos un proceso de restauración, proclamó Gedeón, su voz resonando en la mañana clara. Es tiempo de que volvamos nuestro corazón hacia Dios y de que edifiquemos un altar que le presente la gloria que le pertenece. El pueblo escuchó, y aunque recordó las viejas llagas de desprecio y abandono a que habían sido sometidos, algo en su interior comenzó a vibrar con un rayo de esperanza. Se acercaron al altar, y uno a uno, comenzaron a ofrecer sacrificios de gratitud, sellando con sus corazones la rendición a la voluntad de un Dios que ahora veían como su liberador. Esa ceremonia no fue meramente un ritual. Fue el renacer de una relación olvidada entre Israel y Jehová. Las llamas subían hacia el cielo, pero, en sus corazones, sentían que algo mucho más profundo se estaba forjando. La esperanza reemplazaba el desánimo, y su alabanza resonaba como un eco que se elevaba a los cielos. Israel, escuchad, continuó Gedeón con pasión. Este sacrificio no es solo por nosotros. Dios ha preparado un camino para la redención de muchas naciones a través de nuestra transformación. Seremos un ejemplo, un faro de luz que brilla en la oscuridad de la opresión. Recuerden la promesa. Y sucederá que de la tribu de Judá saldrá un Salvador. Yo, el Señor, haré esto. Isaías 11:1. Prepárense para lo que viene. Al escuchar las palabras de Gedeón, algunos hombres comenzaron a llorar, comprendiendo la magnitud de lo que estaban presenciando. Se dio cuenta de que el pueblo había retenido un dolor profundo que necesitaba ser sanado, y un propósito que solo podía ser cumplido bajo la dirección divina. Había un anhelo en sus corazones que aún no había sido colmado, un deseo de libertad, que no solo se limitaba a la opresión física, sino que clamaba por liberación espiritual. En ese momento, el viento sopló suavemente, trayendo consigo un susurro divino. Gedeón sintió que el alma de su pueblo vibraba en sintonía con lo celestial. «Escuchamos, Señor. Te prometemos seguirte», murmuraron en un clamor de unidad. Había una conexión real que se empezaba a forjar. Un pacto restaurado en el altar que habían levantado, enfocado en el rescate y la redención.
Al mirar hacia el horizonte, Gedeón reflexionó sobre lo que el Señor había hecho hasta ahora y lo que estaba preparando, y una revelación comenzó a formarse en su espíritu. Dios no solo nos ha liberado de los madianitas, nos está preparando para ser un pueblo que lleve su mensaje al mundo. El clamor por la paz brotará no solo de nuestras bocas, sino de un cambio radical en nuestros corazones. Este es el momento de dar un paso de fe, anunció Gedeón decidido. Reunamos a nuestras familias, invitemos a todos los que necesiten escuchar la verdad del amor de Dios que nos ha libertado. Con una firme convicción, hacía un llamado a un retorno a la adoración, y una vez más, la gloria de Dios comenzó a manifestarse en ese pequeño altar, donde cada sacrificio se multiplicaba a través de un acto sincero de fe. Así, la voz del pueblo resonó. Queremos ser un testimonio viviente de tu gloria. El viento continuó trayendo consigo las palabras profundas que resonaban en el aire. La revelación de lo que estaba por suceder se sentía palpable, mientras los corazones se levantaban y se unían en un movimiento de adoración. Desde aquel altar, Gedeón sintió que la historia de Israel comenzaba a cambiar, que el propósito divino de Dios se estaba revelando en toda su enormidad. Sin embargo, a medida que la luz del día comenzó a desvanecerse, una inquietud siguió en su mente, recordándole que las promesas de Dios vienen acompañadas de desafíos. Que otro fluir de la providencia divina estaba por ser revelado en medio de ellos. El horizonte se abría ante Gedeón y su pueblo, y con él se desnudaba un nuevo misterio. Pronto conoceremos el plan más grande de Dios. ¿Cómo les ha de llamar a los pueblos? ¿Qué nueva misión se trazará en el corazón de alguien como nosotros? Así, la incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube, preparándose para llevar la adoración hacia otros reinos y corazones. En su interior, la promesa resplandecía, y Gedeón sabía que el verdadero camino apenas comenzaba, tejiendo cada hilo de su historia hacia el despliegue de un plan divino, que, sin duda, cambiaría el curso de naciones enteras.